chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con el quinto vídeo de la Trinidad. Bueno, tenía que haber venido en teoría antes del otro, del tercer vídeo de la salvación, pero bueno, finalmente decidí subirlo porque ya lo tenía programado, no había grabado este, y un poquito también por compensar el número de vídeos, porque es verdad que el de la serie de la salvación se me está yendo un poquito más de tiempo. En ese tercer vídeo no habíamos concluido ni siquiera la primera hoja, ya en el cuarto, que lo tengo también grabado, ya hemos pasado de esa primera hoja, entonces quería un poquito también compensar, ¿no? Porque a pesar de que inicié, digamos, la serie de la Trinidad con 3 vídeos, ya la llevamos bastante avanzada, estamos ya en la quinta, vamos a llegar hoy a la sexta, vamos, de la Trinidad, vamos a llevar con este el quinto vídeo, y de la salvación llevo ya grabados 4, y es lo que os digo, no hemos llegado ni siquiera a acabar 2 hojas, ¿no? Entonces quería compensarlo un poquito, y bueno, puede que a lo largo de la serie, aunque mi objetivo inicialmente es que vengan ahora ya salteados así, o sea, que se vayan alternando, también para que no sea tan monótono, sobre todo para vosotros, a mí no me importa tanto, pero bueno, para la gente que lo vea prefiero que vaya un poquito salteado en ese caso. Pero bueno, que podría llegar a pasar otra vez que hiciera 2 vídeos presentara 2 seguidos de la Trinidad, por ejemplo, 2 seguidos de la salvación, pero bueno, el objetivo es irlo alternando, ¿no? Para hacerlo más variado. Entonces, también es probable que una vez que yo haya hecho... Porque yo lo que quiero que se contemple toda la serie, que se vean todas las evidencias para que no pueda haber duda en ninguna de las temáticas que se están tratando. Pero bueno, una vez que yo haya grabado ya, por ejemplo, 6 vídeos, a lo mejor de cada serie, y ya haya un cierto material, podría ser también que incluyera algún otro archivo de algún bosquejo, si algún día me apetece hacer alguno, entre medias de esta serie, o incluso que empezara a meter de una serie más corta, que a lo mejor empiezo, o de una serie de vídeos, no que fuera una serie como esto, sino pues a lo mejor una cosa que estoy pensando hacer y que a lo mejor me llevaría 3 vídeos, 4 a lo mejor, como mucho, o tal vez menos, 3, 4 vídeos, no lo sé, pero bueno, a lo mejor lo iría también incluyendo ahí, podría ser, no lo sé, eso ya se irá viendo. El objetivo es hacer esta serie entera, pero que no descarto tampoco incluir algunas cosas por medio, ni nada, ¿eh? Entonces, vale, nada, no le voy a tomar más tiempo, simplemente sí quiero hablar en este caso, porque ahora acabo de comentar el tema de los bosquejos, de a lo mejor retomar en algún momento alguno. Y bueno, esa Biblia para la predicación ya la había recomendado varias veces, y en un momento dado yo también llegué a decir que algún día me gustaría hacer algún tipo de presentación en cuanto a material de estudio, Biblias, que aunque he compartido o he recomendado aplicaciones que sirven mucho para el estudio, incluso no sé en qué vídeo, si era en el de la exactitud científica de la Biblia o en otro, dejé material en PDF con, bueno, material de estudio también, ¿no? Para tener textos interlineal griego, hebreo. Pero bueno, en este caso sí que os quiero recomendar también, ya mencioné también en su momento la Biblia apologética. Entonces, creo que en vez de hacer un vídeo así, que tal vez en algún momento lo haga, presentando ciertas Biblias y dando una pequeña explicación, pues según vaya haciendo yo uso de ellas también las iré presentando, ¿no? En vez de hacer simplemente un vídeo, que en su momento de hecho lo grabé, yo grabé un vídeo, pero es que era un vídeo de presentar material y bueno, pues hablando un poquito, mostrando un poco cada Biblia y tal, es que al final se me fue más de 40 minutos de vídeo y me parecía excesivo para un vídeo de presentar material, ¿no? Y por eso al final ni lo llegué a subir. Pero quiero recomendaros esta Biblia que se llama la Biblia Estudio Palabra Clave. Si veis, es una Biblia bastante voluminosa y bueno, lo tengo yo aquí marcado, pero bueno, tenemos el texto, tenemos ciertas anotaciones y digamos hasta aquí llegaría, bueno, menos, llegaría a lo que es la propia Biblia, ¿no? El propio texto con eso, vamos, el propio texto en sí, pero resaltándonos en muchos casos, en cada versículo, no en todos, pero muchísimas palabras clave, así se llama la Biblia, que te da la numeración Strong. Entonces, lo que es todo este cacho, que lo podréis ver aquí, todo esto es palabra, vamos, diccionario en texto original, ¿no? Y muy completo, la verdad. Y de hecho ayuda mucho porque no tienes que estar yendo a la aplicación, al móvil, ¿no? Desde aquí directamente tú lo puedes ir consultando y te dan una explicación muy amplia también. Entonces creo que es bastante curiosa, ¿no? A mí, desde luego, cuando la vi, no dudé en comprármela porque me gusta.
a mí me gusta también estar viendo lo que nos dice el texto original, ¿no? Y creo que es importante siempre cuando queremos entender algunos aspectos doctrinales para salir de dudas de ciertos versículos que nos puedan estar generando conflicto, es importante que nosotros tengamos el texto original, porque una sola palabra nos ayuda mucho, ¿no? Nos pone más en el contexto y nos dice exactamente o nos aproxima más a esa idea original que nos quería transmitir, ¿no? Entonces, la Biblia, palabra clave, yo creo que está, al menos en España, me parece que para finales de año volvieron a editar, a traerla aquí a España, y yo desde luego me estoy encantado de haberla obtenido precisamente por eso, porque ya no tienes que estar yendo, a lo mejor si hay una palabra en concreto que no apareciera en esta Biblia, sí, pero ya no tienes que estar yendo a la Concordancia Strong, que es un libro bastante grande, lo tienes aquí incluido y a la par que estás leyendo el texto tienes la numeración, te vas, lo consultas como un glosario ahí al final de la Biblia, pero ya os digo, son prácticamente, no llegan, pero casi 1000 páginas de esta Biblia, todo relacionado a palabras en texto original, ¿no? Entonces, bueno, pues muy recomendada en este caso, si os queréis hacer con ella. Entonces, bueno, el otro día lo habíamos dejado en Hechos capítulo 13, entonces vamos a empezar a retomarlo a partir del 15, y yo creo que hoy pasaremos a Romanos, no sé si lo acabaremos, voy a grabar una hora, esa es la idea. Venga, pues vamos, Hechos 15, y la primera cita a la que vamos a ir es Hechos 15, 28. Aquí es el apartado del Concilio de Jerusalén, y bueno, aquí también se nos habla de cómo algunos que estaban ya transmitiendo el nuevo pacto, la nueva doctrina, enseñada por Jesús, lo estaban mezclando también con las obras, ¿no?, de la ley. Entonces estaban haciendo ahí un popurrí y no estaba siendo del todo apropiado cómo se estaba predicando. Bueno, y aquí estaban debatiendo sobre a quién enviaban a Antioquía y decidieron llevar a Pablo y Bernabé, a enviarlos a ellos. Y entonces, una vez que ya habían sido elegidos ellos, Pablo y Bernabé, decidieron aparte, precisamente por incluirse entre la predicación el judaizar, por estar pidiendo a la gente que se circuncidaran, quisieron como enviar refuerzos, ¿no?, para, bueno, ayudar tanto a Bernabé y a Pablo. Entonces, en este caso enviaron a Judas y a Silas para fortalecer la labor tanto de Pablo como de Bernabé, ¿no?, en Antioquía. Y en el versículo 28 nos dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces aquí lo que está diciendo es como con el mensaje con el que van allí a reforzar lo que es la sana doctrina, ¿no?, el no dejarse llevar por las obras de la ley. Entonces dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Entonces, a ellos les envían de esta manera, y lo dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿vale? Al Espíritu Santo y a nosotros. Ya no está hablando ni del Padre ni del Hijo, sino al Espíritu Santo, que es quien nos ha traído la revelación, a través del mensaje que el propio Jesús nos dio, el Espíritu Santo. Entonces, expresar conformidad es característico de una entidad individual y no está refiriéndose, como vemos, nos ha parecido bien a nosotros porque tenemos la inspiración simplemente del Espíritu Santo. Está diferenciando a las personas, está diciendo: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros el que vayáis y que además comuniquéis esta sana doctrina, ¿vale? Entonces, se está hablando de esa individualidad propia del Espíritu Santo, porque se está diferenciando. Es lo que digo, nosotros, por ejemplo, lo que dije en su momento, nosotros cuando hablamos a lo mejor de nuestro espíritu humano, sabemos que no nos estamos refiriendo a otra persona, o sea, no hablamos del espíritu humano como un ente aparte nuestra, ¿no? Es parte de lo que conforma nuestro ser. Entonces, aquí se está viendo que ellos se mencionan a sí mismos, estas personas se mencionan a sí mismas y mencionan al Espíritu Santo, ¿vale?, como otra entidad al margen. Y el hecho de que, porque ellos podrían haber decidido enviar a Judas y a Silas a Antioquía junto a Pablo y a Bernabé, pero se sometieron a lo que el Espíritu Santo les hizo saber que debía ser, ¿no?, que fueran ellos ahí. Entonces, es por eso por lo que estas personas finalmente, esto fue un consenso entre todos los ancianos de la iglesia, mandarlos a ellos
para ayudar a Pablo y a Bernabé. Pero porque el Espíritu Santo así lo comunicó, así lo expresó, ¿no? Así lo hizo saber y sentir. Y por eso acabaron yendo, pero porque él tomó la decisión. Él la tomó. Él la tomó, lo hizo sentir así a la gente y por eso ellos finalmente accedieron a ir, ¿no? Pero bueno, está claro, y aquí lo vemos como no se está refiriendo a ninguna de las otras dos personas, que ya ha quedado bien claro que la figura del Padre y del Hijo innegablemente son entidades individuales. Ya está quedando claro que no se está haciendo referencia a ninguna de esas dos personas. Se nos está mencionando al Espíritu Santo como una persona más. Vale, venga. En Hechos 16, 6, 7. Esto es cuando Timoteo acompaña también a Pablo y a Silas, y aquí en este caso se nos está hablando de la visión del varón macedonio. En el versículo 6 dice, hablándonos aquí de tanto de Pablo como de Silas, y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Vale? Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nos vamos a quedar ahí, he ido hasta el 8, pero bueno, hemos ido hasta el 7, vamos a leer hasta el 9 para entender esto en cuanto a la visión. Dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo mostró en su actitud la voluntad de prohibir, ¿vale? Actitud propia en la voluntad de prohibir predicar el Evangelio, tanto en Asia como en Bitinia. No se lo permitió, simplemente les hizo saber que no debían predicar, que no era el momento de ellos y tal vez no eran ellos los que iban a tener que predicar ahí. O sea, el Espíritu se lo prohibió, no les permitió hablar, y no es que les tapara la boca, simplemente se los hizo saber, no es aquí donde vais a predicar. Y por eso tampoco se dedicaban a decir, no, bueno, voy a hacer lo que yo quiera. Seguía, ¿no?, la voz del Espíritu. Entonces, en su actitud mostró la voluntad de prohibir predicar en ese tiempo y lugar. Una fuerza no puede manifestar esa determinación, ¿vale? Porque no tienen personalidad para estar expresando esa voluntad. Este papel, esta Biblia, en sí a mí no me pueden estar ordenando, prohibiendo, no pueden hacerlo porque son elementos inanimados. Entonces el Espíritu Santo, si simplemente fuera una fuerza, no tendría esa capacidad. No se trata de una fuerza, no se trata de una fuerza impersonal, de una fuerza indeterminada, se trata de una entidad determinada con capacidad de transmitir su propia voluntad, que está sometida a la voluntad del Padre, que es parte de la voluntad del Creador, del Padre, del Hijo y el propio Espíritu Santo. Pero tienen la capacidad, por lo tanto no se puede decir que no sea una persona, ¿no? Y cuando alguien está prohibiendo, es que lo tenemos que entender con lo que una persona tiene la capacidad de hacer y un elemento que no tiene personalidad, que no tiene conciencia de sí mismo, no puede llevar a hacer. El Espíritu Santo evidentemente tiene conciencia de sí mismo, es una entidad personal. Venga, entonces, vamos a Hechos 20, 22, 23. Es que tampoco es necesario detenerse más allá de mostrar pues, la evidencia característica de ese versículo, pues para entender que estamos hablando de una persona, ¿no? Venga, Hechos 20, 22, 23, versículos 22, 23. Y aquí es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Lo estamos viendo, y justamente relacionado con la posibilidad de negar, Pablo se lo está diciendo, me ofrece testimonio, me testifica, me alerta, me anuncia que yo voy a recibir prisiones y tribulaciones. Pues el Espíritu Santo ofrece un testimonio, como tal puede ejercer esa expresión y por lo tanto es un individuo, ¿vale? A ti te puede hablar un boli, a ti te puede hablar una página, una pantalla de ordenador, una mesa, no te puede hablar, te puede hablar alguien que tiene conciencia y que tiene un intelecto. Pues el Espíritu Santo está manifestando ambas cosas, ¿no? Ofrece testimonio, no es un testimonio que venga de oído, o sea, que el Espíritu Santo dialogue con Pablo, que le arrasque la nuca, no es ese testimonio, pero es un testimonio que el propio Espíritu transmite. Y por lo tanto hay una comunicación, es un emisor con un receptor, hay una comunicación entre dos seres. No hay más, ¿no? Obviamente es una persona. Porque de hecho cuando dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, aquí se está
se está refiriendo a su propio espíritu humano, porque de hecho nos lo ponen en minúsculas. Dice: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces él, por su propio espíritu, es por eso, como no es una persona al margen, su propio espíritu no le puede advertir, no le puede alertar, no le puede profetizar lo que va a acontecer allá donde vaya, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es una persona y tiene esa capacidad de comunicar. Nuestro espíritu no nos puede hablar a nosotros, ¿vale? Bueno, pues ahí se muestra esa diferencia. Voy a ir también al 25, pero como hemos leído hasta el 23, vamos a leer el 24 para seguir el hilo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía que no vería de nuevo a muchos de los convertidos porque el Espíritu Santo así le había revelado que sucedería a causa de que sería martirizado. Porque, precisamente, y ahora he aquí, yo sé que a ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio del reino de Dios, verá más mi rostro. Sé que no nos vamos a ver, pero igual que ha mencionado justo antes a su Espíritu, no lo sabe por él, porque sepa que no va a volver, porque sabe, porque el Espíritu Santo le hace sentir que la carrera está acabando, ¿no? Y de hecho, sus palabras en el 24 así en cierto modo lo testifican. Dice: incluso ya teniendo esa apreciación en cuanto a su propia vida, en cuanto no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Pablo ya no está utilizando palabras que tengan una visión de futuro. Él ya no está diciendo con tal de que continúe mi carrera, con tal de que siga. No está transmitiendo esa idea en sus palabras, está hablando como de un fin, ¿no? El Espíritu Santo mismo le lleva a estar asimilando que su fin se acerca. Entonces, por eso precisamente lo afirma, que no le verán más, ¿no? Entonces, Pablo sabía que no vería a muchos de los convertidos porque el Espíritu Santo se lo comunicó, porque se lo hacía sentir así. Entonces, es lo mismo, o sea, el Espíritu Santo pone ese sentimiento que en sí, sabiendo cómo transcurrió el resto de la vida de Pablo, pues sabemos que es un evento, o sea, que es una profecía que se le está dando a Pablo, ¿no? Es una profecía que se le está haciendo sentir por medio del Espíritu a Pablo. Y por lo tanto, lo mismo, si alguien profetiza, está dando un testimonio del futuro, está profetizando, está haciendo saber algo que acontecerá. Por lo tanto, eso no lo puede hacer alguien que no tiene ni conciencia de sí mismo, ni tiene el intelecto para conocer ese futuro, que solo Dios lo sabe, y que el Espíritu Santo, como parte de Dios que es, lo puede comunicar. Pero bueno, es que no sé, es que cada alusión al Espíritu Santo, quizá algunas citas no parezcan tan concluyentes en ese sentido, pero la mayoría de cosas, si las analizamos, vemos que la persona del Espíritu Santo, la personalidad misma del Espíritu Santo, no es porque él se esfuerce en expresar una personalidad propia, pero las características que manifiesta revelan que hay una personalidad detrás, que es una persona, ¿no? Vale, venga, entonces, luego en el 28 dice, vamos a leerlo porque los otros dos versículos, digamos que para lo que es la idea no importaría, pero bueno, vamos a seguir el hilo. Entonces dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo delega, concede autoridad, determina que esta persona va a ejercer este cargo. Entonces lo estamos viendo de nuevo, el Espíritu Santo ejerce su propia voluntad a la hora de determinar, este va a ser obispo, este va a tener este cargo, ¿no? Pues así como Jesús, como un ente, porque en esto por ejemplo no hay duda ni hay lugar a la discusión. De Jesús no se puede negar que él fuera una persona, ¿no? Porque, bueno, obviamente porque fue visto por toda la gente, pero ¿por qué? Porque además él escogió. Él dijo: tú vas a ser mi discípulo, tú vas a ser mi discípulo, tú vas a ser mi discípulo. Él escogió a las personas. ¿Qué está haciendo aquí el Espíritu Santo? Exactamente lo mismo, delegar y determinar qué personas van a cumplir según qué cargos.
Pues eso lo hace una entidad personal, una entidad individual, alguien con personalidad, ¿no? Con voluntad, con intelecto, el Espíritu Santo, ahí está dicho. Y además, aquí incluso, porque ya lo he dicho, y es que es verdad, a veces se nos habla del Señor, a lo mejor se está refiriendo solo a Dios Padre, a veces se habla del Señor y se refiere a Cristo, pero aquí, si nosotros ya estamos entendiendo esa naturaleza trinitaria de Dios, la propia Trinidad, a pesar de que la menciona la Iglesia del Señor, se está refiriendo a Cristo porque nos continúa y nos dice la cual él ganó por su propia sangre, evidentemente se está refiriendo a Jesús, pero tenemos que entender que la Iglesia del Señor de Jesús es la Iglesia que ha conformado Cristo para entregársela también al Padre, ¿no? Entonces, si lo retomamos a partir de la Iglesia del Señor, lo podemos enfocar a que es la propia referencia al Padre que es que, aunque el Señor nos especifica alguna de las individualidades en algún caso, ¿vale? El Señor tenemos que entender que el Señor lo conforma Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, toda la esencia es el Señor. Es la esencia que componen esas tres individualidades es el Señor. Y a pesar de que aquí se nos hable de Jesús, entendiendo que se nos habla como la Iglesia del Señor, ¿vale? Se nos ha mencionado primero al Espíritu, podemos ver como esa mención al Señor es a todo lo que compone el Señor, los tres seres que componen al Señor, ¿vale? Las tres individualidades, y la referencia luego a Jesús, que es quien nos compró por su sangre. Entonces, en ese término de la Iglesia del Señor, aunque le pertenezca a Jesús, pero sabemos que es algo que, de hecho, al final del milenio se lo entregará todo al Padre, todo lo que él haya logrado, ¿no? Entonces, podemos ver que incluso aquí, aunque ese Señor haga referencia a Cristo, la propia Trinidad en este versículo 28 estaría también manifestada, entendiendo que todo lo que Cristo hace lo hace para concedérselo al Padre, ¿no? Para glorificar además al Padre. Entonces, aunque ese Señor esté en referencia a Cristo, la propia Trinidad aquí se puede entender que también está, aunque están dos de las personas específicamente mencionadas, el Espíritu y el Hijo, pero bueno, pues que se entiende, ¿no? Que la figura del Padre, en esa mención del Señor, porque es lo que os digo, aunque a veces se nos haga alusión a una de las personas, nosotros tenemos que entender que cada vez que se nos habla del Señor, se nos habla indistintamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en lo que es la esencia me refiero, pero que sí es verdad que la palabra en ciertos pasajes específicamente se refieren a una de las manifestaciones, ¿no? De las individualidades, ¿vale? Entonces yo aquí sí me la apunté, que la Trinidad, aunque no están mencionados las tres personas específicamente, en el contexto está, porque nos está hablando de la Iglesia del Señor, ¿vale? La Iglesia del Señor es la Iglesia que el Señor escogió, el Padre escogió por elección divina, por elección propia, que el Hijo empezó a manifestar a través de su sacrificio, de la gracia, y que el Espíritu Santo ha ido labrando, ha ido cosechando también, ha ido trabajando hasta que se complete el número de lo que es la Iglesia del Señor. Entonces, por eso en ese sentido está como incluida también la Trinidad, ¿vale? Venga, vamos a Hechos 21, 10, 11. Entonces aquí este es el viaje de Pablo a Jerusalén. Bueno, y aquí en este caso, antes de viajar a Jerusalén, vamos a leer a partir del 8, dice: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que me parece que llegó a salir en uno de los vídeos de la Trinidad. También se mencionó a este profeta, que por el Espíritu se le dio profecía, ¿no? Y profetizó. Sí, recuerdo que salió como al final prácticamente de uno de los vídeos. Yo creo que era el segundo o el tercero de la Trinidad. Tercero, sí. Bueno, y entonces dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y bueno, luego la gente le pidió: no vayas entonces a Jerusalén, que te van a que vas a sufrir, que te van a bueno, que te va a salir caro, ¿no? Pero bueno, Pablo hizo lo que creía que tenía que decir, y sin embargo el Espíritu Santo
a través de ese profeta se lo estaba advirtiendo, pero ya era algo que también Pablo, por medio del Espíritu Santo, conocía, ¿no? En su ser interno, se lo había ya revelado. Entonces, bueno, está claro, porque además también quizás es una manera de, bueno, que Pablo tuviera incluso la confirmación de que eso iba a ser así, ¿no? Que no se trataba además simplemente de una sensación interna, del propio miedo que podría tener por la situación que estuviera viviendo, por la reacción que en algunas ciudades había encontrado, sino que ya estaba recibiendo la revelación externa de que verdaderamente su martirio se acercaba, ¿no? Pero bueno, después, al final de este apartado, él mismo dice que se haga la voluntad del Señor, no lloréis por mí, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Porque Pablo realmente entendió y se entregó al 100%, o sea, es que el milagro que se produjo en Pablo, que finalmente es el milagro que se produce en cualquier cristiano, en cualquier persona convertida, ¿no? Pero sabiendo Pablo, lo cual además le pesó demasiado, fue una carga que él tuvo que soportar y la llevó, bueno, pues sabiendo que la gente, por la labor que él hacía antes de ser convertido, a las personas en cierto modo al principio les costaba confiar en él, ¿no? Entonces, todas esas penurias que el mismo Cristo anunció a, no sé si llamaba Ananías, el que le puso, o sea, estuvo con él justo antes de recuperar la visión y se lo dijo, le dio el mensaje, ve a este Pablo que vas a ver cuán costoso es estar anunciándome y ser siervo mío, ¿no? Eso es lo que le dijo Jesús. Entonces, Pablo en ese sentido asumió y aceptó lo que tuviera que venir por amor al Señor, porque verdaderamente es que es una persona y la conversión de Pablo es que fue algo extraordinario y es algo que además que no puede surgir por una transformación así como la de Pablo, jamás va a suceder por una sugestión o por un bueno, pues ahora sí quiero aceptar, un encuentro tan poderoso como el que tuvo él con Jesús es lo que provocó que una persona que perseguía y quería dar muerte a los cristianos al final fuera capaz de entregar su vida, ¿no? O sea, cambió totalmente el matiz en ese sentido, en lo que es la perspectiva de Pablo. Entonces, él finalmente, no porque Pablo fuera muy valiente, porque Pablo fuera muy fuerte, es porque el Espíritu Santo le concedía esa valentía y de hecho, simplemente le hacía saber que esto iba a ser así y Pablo ya lo había asumido, ¿no? Lo había asumido. Entonces, ese convencimiento se lo otorgó el propio Espíritu. Vale. En el versículo, hemos leído 21, 10, 11, vamos a regresar ahora al 4, dentro de este viaje de Pablo a Jerusalén. No sé por qué aquí me lo tengo primero el 10, 11 y luego el 4, supongo que no me di cuenta y revisándolo luego lo vi. Y dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y bueno, aquí en este caso lo vemos como, claro, a lo mejor es que también el Espíritu en ese caso quería alertar a Pablo, ¿no? De un complot para matarle, los propios fariseos, que antes habían sido, que Pablo había sido parte de ellos. Entonces, Pablo verdaderamente, esa subida a Jerusalén y luego ese apelar al César y ser trasladado a Roma, finalmente él ahí se estaba metiendo como en la boca del lobo, ¿no? Pero bueno, era a lo que estaba destinado que tuviera que pasar. Pero bueno, las personas también pues querían evitarle a Pablo, ¿no? En cierto modo, cualquier sufrimiento, cualquier persona que pueda darte un consejo sabiendo que va a surgir una tragedia, pues evidentemente lo haría, ¿no? Pero bueno, no veo yo que en el fondo esto de que las personas lo digan, yo creo que esto está más enfocado, no que el Espíritu Santo estuviera transmitiendo que quería impedir que Pablo fuera, sino que ellos también, estando ya en comunión con el Espíritu Santo, pues porque a Dios mismo tampoco no le agrada el hecho de que sus hijos sean martirizados, o sea, eso no es del agrado de Dios. Otra cosa es que sean cosas que, bueno, estén establecidas, pero no es el agrado en sí mismo, ¿no? Entonces, aquí no veo yo que en el fondo sea el Espíritu el que quiera impedir, porque así como hemos visto antes, que impidió que Pablo y Bernabé anunciaran el Evangelio en Asia y en Bitinia, creo que era, y de igual modo podría haber evitado que Pablo hubiera subido a Jerusalén. O sea, si hubiera querido verdaderamente ejercer su voluntad e impedir que Pablo subiera, lo hubiera hecho. Sin embargo, no era así. Entonces, yo veo más que estas personas que estaban también en comunión con el Espíritu Santo,
en ese ruego, en esa súplica, es esa referencia, ¿no? Ellos en el espíritu lo decían, en el dolor, en el quebrantamiento también, que les producía saber que Pablo estaba próximo a morir, ¿no? Entonces no es que el espíritu estuviera queriendo manifestar, porque además lo estamos viendo como cuando Agabo habla, le está dando esa profecía, si Pablo sube a Jerusalén, pero como queriendo anunciar, no como diciendo evita esto, ¿no? No es ese el sentido, de que el Espíritu Santo esté tratando de utilizar a las personas para decirle, Pablo, no vayas ahí porque va a pasar esto. No es exactamente eso, porque de ser así, el propio Espíritu impediría, ¿no?, que Pablo finalmente accediera a Jerusalén. Entonces, los discípulos hablaban por medio del Espíritu Santo a Pablo, transmitiéndole la idea y desde ellos mismos aconsejándole que no subiera a Jerusalén. Ellos, que estaban en comunión con el Espíritu, se lo profetizaban a Pablo, que también estaba en comunión con el Espíritu Santo. Entonces se lo comunicaban a Pablo, que a su vez también estaba en comunión con el Espíritu Santo. Y aunque aparentemente pueda parecer contradictorio decir, o sea, el Espíritu Santo te está dirigiendo hacia un lado y por otro lado parece como que te está diciendo que no vayas, no es eso, no hay una contradicción. El Espíritu Santo impulsaba a Pablo a ir a Jerusalén, pero por medio de otros discípulos a su vez le profetizaban lo que le había de acontecer. Igual que Agabo, si sube Pablo a Jerusalén será maniatado como con este cinto. Esa es la idea, ¿no? Es la idea de que las personas, conociendo lo que iba a acontecer, pues obviamente por esa estima que le tenían a Pablo no deseaban, aunque pueda conocerse que es parte del destino de estos primeros cristianos, sobre todo de los discípulos, a ninguno le iba a agradar el saber que moría uno de los hermanos, ¿no? Imposible que eso fuera así. Entonces se tiene que entender que también hay, pues el propio sentimiento humano es lo que también está afectando a que se digan ciertas cosas, ¿no? Pero que no era una cuestión de que el espíritu en sí quisiera prohibir hacer algo, porque de quererlo hacer simplemente llevaría a cabo su voluntad. Entonces, vale, venga, pues dejamos atrás ya esta quinta hoja, vamos a empezar con la sexta, que seguimos aquí en Hechos 23:11, y esto es ya cuando Pablo ha estado ante el concilio. Nos dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es por eso, por lo que digo que el Espíritu no estaba tratando de impedir que fuera a Jerusalén, porque el hecho de que él apelara al César le iba a llevar a Roma, iba a poder dar testimonio también de él, ¿no? Y siendo además ciudadano romano, bueno, pues a pesar de lo que le pasó, de hecho los romanos en este proceso de ser enjuiciado, de que pidieran su cabeza y que quisieran prenderlo o tenderle una emboscada y matarlo, los romanos se mostraron verdaderamente mucho más cuerdos que los propios judíos, ¿no?, que eran los que le querían prender y matar, los fariseos. Entonces, en este caso los romanos le ayudaron y le protegieron. Y ahí se lo dice Jesús, porque este es Jesús, porque él mismo se refiere, has testificado de mí, ¿no? Que se entiende, se nos menciona al Señor, se entiende que es el propio Jesús el que se le aparece. Desde el encuentro con Jesús, camino de Damasco, Pablo había sido guiado por el Espíritu Santo, pero en esta ocasión fue Cristo quien se le apareció para animarlo. Porque lo está diciendo, has testificado de mí, estás hablando. Yo de aquí no tengo duda de que no está hablando del Espíritu, porque además dice, se le presentó el Señor, ¿vale? O sea, se le manifestó. Bueno, entonces es claro, ¿no? Aquí nos están hablando, de hecho yo así lo interpreto, porque a pesar de que Pablo sirva a Dios, a Jesús, testifica de Jesús, yo creo que aquí lo que se está refiriendo es que está haciendo mención tanto, porque es eso, o sea, al especificarnos el ángel, entonces al especificarnos en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, yo creo que aquí se está refiriendo al Padre,
como Dios al que sirve, y el ángel, porque no dice, y ha estado conmigo uno de los ángeles, ¿vale? No se está refiriendo a uno de los miles de millones de ángeles que son del Señor ha estado conmigo, se está refiriendo a el ángel del Señor. Esto también nos llegó a salir, todavía no nos ha salido aquí en esta serie, pero en el tercer vídeo de la salvación, que es justo el que va a venir antes de este, si se nos habla del ángel de Jehová, el ángel de su faz, el ángel de su presencia. Entonces yo creo que aquí se está refiriendo al propio Jesús. Podría ser que en el fondo se refiriera a un ángel en representación de Jesús, podría ser, pero al estar mencionando a Dios, creo que se está haciendo referencia al Padre y el ángel de Dios, no uno de los ángeles, sino el ángel de Dios, haciendo referencia al Hijo, ¿no? De hecho, en el versículo 23 estarían en sí mismo diferenciados nuevamente tanto el ángel de su faz, Cristo, como el Padre, Dios, ¿no? Vale, porque hemos visto otras referencias a cuando habla respecto al Espíritu, se nos habla respecto al Espíritu, pero no se está haciendo referencia ni alusión en este caso a esa figura, ¿vale? Insisto, y yo lo digo así, que podría ser que en el fondo se refiriera a un ángel y no se refiriera a Cristo como el ángel de Dios, en este caso podría ser, pero que no sería importante, porque esta es una de las muchísimas citas que nos diferenciarían al Padre y al Hijo, pero tenemos tantas evidencias al respecto, pues que no es determinante, ¿no? Como así, para dar por cierta la Trinidad, tampoco es importante un versículo, que hay gente que lo critica y que dice que es añadido o que no sé qué, y la verdad, por lo que yo me he informado, en el fondo no tiene nada de añadido, o sea, no es un versículo que se haya puesto ahí para defender la Trinidad, porque la Trinidad absolutamente está confirmada a lo largo de la Escritura. Me parece que es dentro de las epístolas de Juan, de la primera, no sé dónde estará, pero que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la gente, por lo que os digo, por haber un versículo tan obvio, ya quieren decir, no, esto es agregado por el catolicismo, por no sé qué, para defender esa falsedad, pero si es que, vamos, así queda claro, este es el cuarto vídeo, señores, y hemos visto, solo estamos en Hechos, y está absolutamente, es que podría concluir, de hecho, esta serie ya, no sería necesario porque hay tantas evidencias, ¿no? Pues que no se puede negar esta realidad. No se necesita de un solo versículo, por eso os digo que incluso en la posibilidad de que aquí estuviera por mi parte errando en esa interpretación de que al hacer referencia a el ángel de Dios no se refiriera al ángel de Jehová, pero yo creo que precisamente al no decirnos un ángel de Dios, sino el ángel, ¿vale? Sabiendo que Dios tiene millones, creo que es referencia directa al propio Hijo. Venga, vamos a Romanos 1.7, vamos a empezar. Y bueno, es que hoy, de hecho, a lo mejor en la cámara hay algunos fragmentos que se nota cambio de enfoque, tal, porque estoy haciendo una serie de pruebas, pero entre unas cosas y otras voy a grabar como 10-15 minutos más porque ya vamos a llevar 1 hora y lo voy a dejar. No habremos visto tampoco muchas citas hoy, pero bueno, no los quiero cargar mucho precisamente, también porque es un tema repetitivo, prefiero hacerlo en vídeos así más chiquititos que en vez de dedicarle 2 horas, ¿no? En el próximo vídeo yo imagino que ya acabaremos Romanos. Venga, entonces Romanos 1.7. Esto es dentro de la salutación, que esto es algo que no solo vamos a ver, o sea, es que aquí me la voy a hacer todo unido y a lo mejor precisamente por eso, dar como cierre a este vídeo, pero vamos a ver cómo esta misma construcción, donde nos diferencian al Padre y al Hijo, se está repitiendo prácticamente en todas las epístolas. Por eso digo que el anterior versículo, Hechos 27-23, no es determinante cuando tenemos en Romanos y en todas las que vamos a ver esta misma clave, ¿no? Entonces en el versículo 1.7 nos dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿vale? Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amados de Dios, del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nos dice, llamados a ser santos, por la gracia de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si Cristo fuera la misma persona del Padre, esto debería estar dicho, y yo esto ya en algún sentido ya lo comenté, mucho antes de hacer la serie de la Trinidad en algún bosquejo. No se podría decir de esta manera, tendría que ser de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Pero si te están diciendo y del Señor Jesucristo, te están diciendo de Dios nuestro Padre es una persona
y el Señor Jesucristo es otra persona. No es la misma entidad, ¿vale? Dos personas diferenciadas. Lo tenemos aquí, Romanos 1:7. Entonces, en la salutación a Romanos, Pablo diferencia la figura del Padre de la del Hijo, de manera contundente, ¿vale? No hay otra forma, es que esto es gramática básica, ¿vale, chicos? Esto lo digo para las personas que se cierran a la necedad de la unicidad, o lo unitario, ¿no? La doctrina unitaria. Es una sandez a la vista de toda la escritura, es algo ridículo estarlo defendiendo, ¿vale? Porque no lo podría decir así, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿vale? Tendría que decir Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, para que fuera la misma persona, pero lo tenemos aquí, Romanos 1:7. Vamos a 1 Corintios 1:3. Es que es una clave que está en prácticamente todas, en casi todas las epístolas, la misma clave, que no es una cuestión de decir, bueno, es que aparece en un sitio, a lo mejor se han equivocado, no. 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente, 2 Corintios 1:2, ¿vale? Esta es una misma clave que es que me la han anotado todas juntas, precisamente pues por no estar luego volviendo. Pero es que es tan obvio que no hay duda. 2 Corintios 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vale. 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vale, versículos 1-3, es que he querido leer un poquito hasta el 3, no sé si lo tenía apuntado hasta el 3, pero estamos en 1 Tesalonicenses 1:1, solo me había apuntado el 1, pero es que, como vemos, 3 versículos, 3 claras menciones a 2 de las 3 personas de la Trinidad. ¿Qué más necesitamos, señores, para entender que es que esto es tan obvio que no se puede discutir siquiera en todas, ¿vale? No hemos acabado, pero vamos a seguir. 2 Tesalonicenses 1:1-2, es que no sé. 2 Tesalonicenses 1:1-2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Timoteo 1:1-2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, el Padre, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vale, nuevamente. 2 Timoteo, hemos leído 1:2. Vamos a Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Filemón 1:3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues nuevamente tendría que estar dicho en el conocimiento de Dios, nuestro Señor Jesús, no y de nuestro Señor Jesús, ¿vale? Es muy obvio. Vamos a 2 de Juan 1:3 para concluir este repaso a todas estas evidencias que son una misma manera, un mismo patrón, ¿no? A la hora de usar en la salutación. Venga.
Juan 1.3. Vamos, es que simplemente con que cogemos esto, con que tomemos todo esto, ya no se puede negar, ¿no? O sea, es que ya la unidad ya queda como un absurdo absoluto. Venga. Segunda de Juan 1.3 y dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Estamos entendiendo en el versículo 3 cómo por 2 veces nos incluyen esa idea, esa diferenciación en las personas? Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad, en amor. Bueno, y lo vamos a dejar este vídeo ya por aquí, porque bueno, no lo quiero alargar más tampoco, pero simplemente esta última parte, cogerlo: Romanos 1.7, 1 de Corintios 1.3, 2 de Corintios 1.2, Gálatas 1.3, Efesios 1.2, Filipenses 1.2, Colosenses 1.2, 1 de Tesalonicenses 1.1, 2 de Tesalonicenses 1.1.2, 1 de Timoteo 1.1.2, 2 de Timoteo 1.2, Tito 1.4, Filemón 1.3, 2 de Pedro 1.2 y 2 de Juan 1.3. Incluso en 1 de Tesalonicenses 1 hasta el versículo 3, donde por 3 veces nos diferencian al Padre y al Hijo. Usad estas citas para todos los que os digan eso y se las mostréis todas juntas, todas unidas, porque es que ya ante eso no haría falta ni siquiera estar haciendo este tipo de serie, ¿no? Porque es tan obvio en cada una de las aperturas de las cartas. Madre mía, no lo puedo entender. Bueno, chicos, pues nada, lo vamos a dejar en este caso aquí, para que no se me alargue tampoco mucho más, aunque no hayamos visto lo mismo, muchas citas, pero bueno, es ir presentándolas poquito a poco. Entonces el próximo día continuaremos a partir de Romanos. Yo pienso que en 1 hora tal vez si nos dé tiempo a acabarlo entero, que son las evidencias de esta epístola, ¿no? de este libro. Pero bueno, poquito a poco, tal vez empecemos también en Corintios, pero empecemos a ser objetivos, ¿vale? Porque simplemente con estas que se han dejado ya para el final, todas estas claves en las salutaciones impiden, ¿vale?, que se le dé ningún crédito a esa teoría unitaria, unicitaria. No hay ninguna posibilidad. No es un error ortográfico de Pablo que digas en una epístola me estoy equivocando. No, o sea, si es que estamos viendo también el mismo Pedro, el mismo Juan trae, no es algo que digas, bueno, es que es un error de Pablo, que lo comete en todos los lugares. No. Diferentes personas nos están dando la misma clave, ¿vale? Y nos la están dando porque tienen la comprensión de la verdadera naturaleza de Dios. Y es que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son la misma persona, la misma entidad individual, son diferentes seres componiendo a un único Dios, ¿no? Así que nada, nos vemos el próximo día con el siguiente vídeo. Cuidaros, chicos, y que Dios os bendiga. Chao. Grandioso es tu constancia.